es bueno. Es bueno. Aleluya. Bueno, presento un saludo en esta preciosa mañana a los santos del Altísimo y a los amigos que están aquí en esta hora. Yo creo que sin más preámbulo vamos a la eterna palabra. Para eso me llamaron, ¿no? Libro del profeta Jeremías, el texto que leyó la hermana ya. Ok. Dios mismo hace una pregunta. Y vamos a estudiar, porque esto no es... Quiero decirles que cada culto tiene un carácter específico. Martes a la familia, creo, ¿no? Aquí en Europa, ¿no? Jueves, oración. Sábado, caballero, juventud. Bueno, es un culto intercalado, ¿no? Pero en esta mañana, hermanos, es un culto de formación cristiana. Este no es cualquier culto. Es un culto de enseñanza bíblica. Y quiero decirles que la Biblia es una mina insondable, hermano. Pero Dios puso algo en mí para transmitir a los santos en esta mañana. Y sin más preámbulo vamos a leer el texto sagrado en esta hora. Profeta Jeremías, capítulo 32, verso 27. Vamos a leer al unísono, a una misma voz. Yo ya estoy acá. El texto está ahí en la pantalla. Dice, ¿cómo dice? He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Él hace la pregunta para que se la responda. Dígale al que está a su lado, no todo está perdido. No, pero ¿usted cree que estamos jugando aquí? Siéntense cómodos. No todo está perdido, hermano. Permítame en esta mañana, hermanos, introducir este pensamiento, porque vengo, hermanos, en la autoridad de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret y bajo la unción del Espíritu Santo, a transmitirles al auditorio este sencillo mensaje. Hoy, 24 de julio, ¿no? 2022. Hoy, con la ayuda del Señor Jesucristo, vamos a estudiar un caso que puede ser en este día la situación que tú estás padeciendo. Y tiene que ver cuando los recursos, número uno, número dos, y las posibilidades que nos brinda el ser humano y la ciencia médica y los recursos económicos, cuando estos medios que en muchas ocasiones nos hemos beneficiado y nos han ayudado a ser más agradable y placentera la vida sobre la faz de la tierra. El sabio Salomón en Eclesiastés, el capítulo 10, verso
10, versículo 19, dice la Biblia: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos. ¿Están conmigo ahí? Y el dinero sirve para todo. Vamos a estudiar en este día, con la ayuda de Dios, cuando estos recursos de los cuales nos hemos beneficiado, ¿para qué? Para mejorar nuestro estado de salud. Ellos colapsan y no pueden revertir la enfermedad que estamos padeciendo y sufriendo. En ese preciso momento, dice el sabio Salomón en Proverbios 13, verso 12, dice la Biblia: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Hay una historia bíblica de una mujer con un diagnóstico reservado en cuanto a su enfermedad. Ahí está registrado, amados hermanos, en el Evangelio según San Lucas. Nos describe el contraste que había en la escena. Lucas capítulo 8, verso 40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud, número 1, con gozo. ¿Por qué razón? Porque todos le esperaban. Habían personas muy alegres, contentas y con gozos, porque tenían al frente al ser más maravilloso y majestuoso, que cambió la historia del hombre sobre la faz de la tierra. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. También nos registra que a esa convocatoria asistió una mujer que la embargaba la tristeza y la desilusión por el trauma al que le habían sometido los recursos y las posibilidades que le había brindado la vida para gozar de una buena salud, como eran los médicos, los avances científicos de su tiempo y los recursos económicos que poseía en ese momento. Lucas capítulo 8, verso 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre, una hemofilia, desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Surge una pregunta aquí en esta mañana: ¿cómo enfrentamos lo que la ciencia médica no puede revertir, el dictamen médico que estamos sufriendo en ese preciso momento? ¿Cómo? Cuando los recursos humanos se agotan y cuando la ciencia médica dice: no hay solución para tu enfermedad.
cómo enfrentamos, cómo revertimos esa situación. Es mejor y más confortante y esperanzador oír a Dios. Y yo no sé en esta mañana, pero vengo en la unción del Espíritu Santo. Yo no sé si aquí hay una persona que está padeciendo esa situación. Yo no lo sé. Pero es mejor y más confortante y esperanzador oír a Dios. El salmista también, el Salmo 34, versos 5 y 6 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esto fue lo que hizo esta mujer. Marcos 5, verso 27 al 29 dice la Biblia: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Quiero decirles que el poder no estaba en el manto, sino en el dueño del manto. Y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando alguien se acerca a Dios creyendo, algo sucede en su vida. Hay un relato en Marcos 9, cuando el padre del muchacho llama a los discípulos y les dice: si ustedes pueden hacer algo, háganlo. Y los discípulos se enfrentan a la situación y no pueden hacer nada. Pero llega el maestro, porque el diablo sabe a quién le arma su zafarrancho. El mico sabe en qué palo trepa, dicen en Colombia. Pero llegó el padre de los espíritus. Y el muchacho tenía un espíritu de epilepsia. Le tiraba al piso y él echaba espumarajos. Y cuando él lo vio, sacude con violencia. Y Jesús le dice: porque es que la autoridad no grita, la autoridad da orden. Cállate y sal de él. Jesús le dijo: si puedes creer. Él dice: Señor, ayuda mi incredulidad. Jesús le dice: al que cree. Y cuando dice todo es todo. Con Dios no es cuánto tienes, ni cuánto puedes dar. Con Dios es que al que cree, todo le es posible. ¿Qué es lo que hay que creer? Que para Dios nada es
imposible. Volviendo al texto del profeta Jeremías, dice el Señor: he aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne. Y él mismo hace la pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dios sabe cuando alguien se acerca a él creyendo. Y cuando alguien le cree a Dios, lo compromete a él para que actúe a favor del que le cree. Vuelvo a Marcos 5:30, donde dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo, escuche, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Cuando las esperanzas y los deseos de vivir se esfuman en una persona, ¿en qué momento alguien puede perder la motivación por algo? Son unas preguntas muy interesantes que vamos a estudiar en esta ocasión. La palabra que muchas veces hemos escuchado tiene la clave para despertar en el intelecto del ser humano: esperanza o desesperanza. Es ahí donde se radica la importancia en lo que oímos. San Juan 5:24 dice la Biblia: de cierto os digo. Está hablando el Señor cuando repite, son palabras con juramento. De cierto os digo, el que oye mi palabra. El auditorio está aquí oyendo la palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, las palabras pueden producir en la vida de quien las oye motivación o desmotivación. Y el profeta Jeremías dice en el capítulo 23, verso 29, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hoy vamos a hablar del efecto que pueden causar la palabra en la vida de quien la escucha. Hablando de esto, la palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 11 al 13, dice: así será mi palabra que sale, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo harán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá cipres, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. A diferencia de la palabra que sale de la boca de Dios al corazón del ser humano, con el propósito número uno de restaurarlo, de levantarlo, ayudarlo, motivarlo y
animarlo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra de Dios genera un milagro regenerador en la vida del hombre, ¿te has preguntado alguna vez qué puede generar la palabra esperanzadora de Dios en la situación que está padeciendo alguien? Vamos a otra historia que deseo compartir en este momento. Hay un principal de la sinagoga que se vio obligado no solo a llamar al maestro, sino a reconocerlo como el Todopoderoso. ¿Y sabe por qué? Porque alguien muy cercano a él estaba agonizando. Marcos 5:22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Mi pregunta es, ¿cuál fue el motivo para que Jairo se le humillara al Señor? La respuesta está en el texto de Marcos 5:23, donde dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Escuche, lo bueno de nuestro Dios es que Él nunca desprecia a quien lo busca bajo una actitud de reconocimiento. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Cuando alguien entiende que en la presencia del Señor Jesucristo no todo está perdido, y ante esta confesión de esperanza, es el mismo Dios que se acerca a la persona que necesita un favor de Él. Por eso el salmista David dice en el Salmo 34, verso 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Salmo 145, verso 18 al 19 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. La respuesta no se hizo esperar de parte del maestro hacia el principal de la sinagoga. Marcos 5:24 dice, fue pues con él. Escuche, fue pues con él. Iba caminando la resurrección hacia la casa de Jairo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora analicemos algo aquí.
¿Qué puede producir la palabra del ser humano en la vida de su prójimo? Lo más seguro es frustración e impotencia frente al problema que se esté viviendo. Por lo limitamos, porque estamos limitados a tiempo y espacio los seres humanos. Marcos 5:35 dice: mientras él aún hablaba, quiero que esté aquí, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro si ya tu hija murió? En otras palabras, ya no hay nada que hacer. ¿Cómo reaccionamos la mayoría de los seres humanos cuando nos han dicho que tu caso está muerto? ¿Cómo reaccionamos? Va usted a los científicos, pues a un examen, vuelva tal día para revisar el examen y le dicen: no, es que su caso, usted tiene cáncer. Sale usted de ese consultorio con la cabeza cabizbaja, arrastrando los pies. Llega a casa, ya no hace almuerzo, ya no hace nada. Se sienta por allá en un rincón a chuparse los dedos. Espera que la muerte le llegue, ya no hay nada que hacer. Porque según el hombre tu caso está muerto. Pero la última palabra la tiene el que está sentado en la única silla del universo. El que cuelga la tierra sobre nada y se para en la soledad de la nada. Cuando nos han dicho que tu caso está muerto, nos embargaría, número 1, el dolor. Número 2, la angustia. Número 3, la desesperación. Hablando de esto, la Biblia nos dice en el Salmo 6, versículo 7, dice la Biblia: mis ojos están gastados de sufrir, dice el salmista, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Qué es lo que puede confortar a alguien en medio del dolor que siente por la situación adversa que está padeciendo? Es tener a Dios en su corazón. Porque el que tiene a Dios goza de oír palabras esperanzadoras en medio del dolor que está viviendo. Marcos 5:36 dice la Biblia: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, él oyó cuando escuchó que le dijeron a Jairo: Jairo, no moleste más al maestro, tu hija acaba de morir. Él escuchó. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. En la presencia de nuestro Señor Jesucristo, los casos que se nos han salido de las manos y para nuestro intelecto humano puedan estar muertos, hay buenas noticias en esta mañana. Dios tiene el poder para revivirlos. Dios tiene la autoridad para darles vida, porque Él tiene el poder para darles vida. Entra Jesús a la casa del principal, invita a 3 de sus amigos, los más íntimos con él: Pedro, Jacobo y Juan, entren conmigo.
Y creo que la madre estaba ya en la cama llorando. Entra el principal y entra a la casa, nada más y nada menos que la resurrección y la vida. Entra el dador de la vida. Entra la esencia, la sustancia va entrando. Levanta la cabeza y saca pecho. Y va con pasos agigantados. Y la muerte comienza a estremecerse, porque está entrando el Señor de la casa. Y entra y creo que se inclina. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. El caso que aparentemente estaba perdido, Dios trajo vida. En esta mañana percibo en el Espíritu. En esta mañana percibo en el poder del Espíritu. Aquí, bajo el sonido de mi voz, hay personas que tienen casos. Y aparentemente para ellos están muertos. Pero el Dios a quien anunciamos, el Dios a quien seguimos, el Dios a quien estamos escuchando en esta mañana, si tú puedes creerle a Él, tus casos van a revivir en esta mañana. Y el profeta Jeremías, vuelvo a Jeremías 32:27, que dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Los logros y las hazañas se alcanzan en esta vida dependiendo. Una pregunta sobre dónde están puestas toda nuestra esperanza. Dependiendo dónde están puesta nuestra esperanza. ¿En quién hemos puesto toda nuestra confianza para lograrlo? ¿Quién es el ser en quien tenemos puesta nuestra esperanza para poder lograr todas nuestras metas en esta vida que nos hemos trazado? ¿Cuentas con un Dios cercano a ti o con un Dios lejano? Pero el salmista dice en el Salmo 145, versos 18 y 19, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Para alcanzar gran parte de nuestros sueños que se han convertido en nuestros anhelos para esta vida. Cuentas con la fe suficiente para captar la atención de Dios, o vives sumergido bajo un mar de incertidumbre y de dudas. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es posible que muchas veces le hemos puesto una petición y una necesidad a Dios delante de su presencia, porque lo hemos hecho.
Y han pasado los días, número 1. Número 2, los meses. Número 3, las semanas. Y número 4, y aún los años. Y hasta la fecha de hoy no hemos recibido respuesta alguna de parte de Dios. La pregunta es, ¿cómo nos hemos sentido cuando Dios no ha dado respuesta a nuestra petición? Que con lágrimas, deseos y anhelos en nuestros ojos le hemos clamado a Él. ¿Cómo nos hemos sentido? La palabra del Señor nos dice en Proverbios 13:12, dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Hoy vamos a hablar de esa parte del silencio de Dios en medio de nuestro clamor. Aleluya. San Juan capítulo 11, ya conocen la historia, verso 1 al 4 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Escúcheme en esta mañana, los seres humanos no sabemos esperar. ¿Quién quiere hacer cola acá o fila para pagar un recibo de energía o qué sé yo, y la fila larguísima, y va y si quiere meterse al centro y qué sé yo, y llegar a la cajera y hacer todo? Los seres humanos no sabemos esperar, hermano. Cuando no hay respuesta, nos desesperamos y entramos en pánico. Uy, ¿será que yo estoy pagando mis diezmos? ¿Será que no lo estoy pagando? ¿Será que estoy dando mis ofrendas correctamente? ¿O será que Dios, algo tiene que haber en mí? No, Señor, porque es que yo estoy pagando mis diezmos. No importa que los pagues, Él es el Señor de la casa. Cuando no hay respuesta, nos desesperamos y entramos en pánico. Esto es lo que el Señor desea que todos sus seguidores aprendamos a esperar en Él, en el silencio de Dios. Mire, Dios no es indiferente a nuestro dolor, porque Él conoce y sabe lo que sentimos cada uno de nosotros cuando no recibimos respuesta de parte de Él a la petición que le hemos puesto en su presencia. Él lo sabe todo, y por eso Él nos dice en esta mañana en el Salmo 103 verso 14, dice: porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos polvo? El tiempo de Dios es perfecto, y la hora para Él actuar a favor nuestro está garantizado dentro de su soberanía. Hace lo que quiera, cuando quiera y a la hora que Él quiera. A veces queremos: Señor, corra, Señor, corra, y pa. A veces queremos que Dios nos corra. Señor, pero corra ella. Pero ¿quién aquí le corre a Dios? Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Volviendo a San Juan 5 dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Se quedó 2 días más relajado en el lugar donde estaba. Él es el que manda. Hermano, fe es saber
saber esperar en el silencio de Dios. El tiempo en el que Dios va a actuar para glorificarse en nuestras peticiones no es en su tiempo, es en su tiempo. Vuelvo a San Juan 11, donde dice 11 al 14, dice: dicho esto, le dijo, pues nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. No es cuando ustedes quieran, es cuando yo quiera. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. En el silencio de Dios, Él sí sabe, porque a veces se demora un poco para dar respuesta a nuestro clamor. No te olvides, el tiempo de Dios es perfecto y su hora para actuar es sabia. San Juan 11, 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días estaba putrefacto. Ya los gusanos estaban haciendo un festín en el cuerpo de Lázaro. 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. No fue cuando estaba enfermo, sino cuando estaba muerto. Es ahí donde muchas veces el silencio de Dios afecta y desespera a la persona que es incrédula. Porque le cuesta saber esperar en las promesas de Dios. Sus promesas son en el sí y en el amén. Y si usted duda o tiene incredulidad, no importa, eso no afecta a Dios, eso lo afecta a usted y a mí, pero sus promesas son en el sí y en el amén y se cumplen. Vuelvo al relato. San Juan 11, 21.